Bienvenidos a El Arcanista. Aquí exploraremos los misterios más oscuros y los relatos más perturbadores. Acompáñanos y descubre lo desconocido. No sé por dónde empezar, quizá no me creas, pero necesito contarte lo que me sucedió. Hace un año estaba desesperado. Mi negocio estaba al borde de la quiebra. Mi familia se distanciaba de mí y sentía que no tenía salida. Fue entonces cuando escuché sobre una antigua leyenda que invocar a Belcebú podía darte todo lo que quisieras a cambio de un precio. Nunca fui de creer en esas cosas, pero la desesperación te lleva a hacer locuras. Seguí las instrucciones de un viejo libro. Una noche encendí las velas negras, tracé el círculo con sal y pronuncié las palabras. No esperaba que funcionara, pero entonces lo sentí. Un frío indescriptible llenó la habitación y en la penumbra apareció una figura. No era un monstruo con cuernos ni nada de lo que había imaginado. Se veía casi humano, pero sus ojos eran un pozo sin fondo. ¿Qué deseas? Preguntó, con una voz que parecía venir de todas partes. Le dije lo que quería: éxito, poder, la restauración de mi vida. Sonrió y me dijo que podía tenerlo, pero que en un año vendría a cobrar su parte. En ese momento no me importó. Acepté el trato y cumplió su promesa. Mi negocio floreció, mi familia volvió a mí. Todo era perfecto hasta anoche. El año ha pasado y ahora sé lo que quiere. Se me apareció en sueños, diciéndome que debía entregar lo que me quedaba de humanidad. No sé qué significa, pero tengo miedo. Cada vez que miro en el espejo, siento que algo me observa desde el otro lado. No sé cuánto tiempo me queda, pero quería advertir que no hagan lo que yo hice. No todo precio vale la pena. Sé que esto sonará increíble, pero necesito contártelo. Hace 5 años, en uno de los momentos más oscuros de mi vida, me crucé con alguien que cambió mi destino para siempre. Estaba desesperado, sin trabajo, sin dinero y lo peor de todo, sin esperanza. Entonces, una noche mientras deambulaba por la ciudad, sin rumbo, lo vi. Un hombre vestido impecablemente, con una presencia que congelaba el aire. Se acercó a mí en un callejón. Su rostro era atractivo, pero había algo en sus ojos que me dejó sin aliento. Una especie de fuego interno que quemaba con una intensidad inhumana. Sin pensarlo, me ofreció todo lo que más deseaba: éxito, riqueza y poder. Todo lo que siempre había soñado, a cambio de algo tan pequeño como mi alma. En ese momento, parecía un trato justo. ¿Qué más podría perder? Así que acepté. Sellamos el pacto con una simple firma, en un contrato que parecía materializarse de la nada. Desde ese día, mi vida dio un giro espectacular. Dinero, fama, poder, todo lo tuve y más, pero había algo que no anticipé. Con cada día que pasaba, sentía como una parte de mí se iba desvaneciendo. Las personas a mi alrededor empezaron a temerme, como si pudieran ver algo que yo no podía ver. Y cada noche, cuando estaba solo, sentía su presencia, su voz en mis sueños, susurros que me recordaban el precio que debía pagar. Ahora, el tiempo se está acabando. Puedo sentirlo. No sé cuánto me queda, pero sé que él vendrá a cobrar lo suyo, y cuando lo haga, no habrá lugar donde me pueda esconder. No sé por dónde empezar, pero
pero siento que debo compartir esto contigo. Hace unos meses, perdí a mi hermana en un accidente automovilístico. Él era todo para mí, y su muerte me dejó completamente destrozado. No podía aceptar que se había ido, así que empecé a buscar formas de traerlo de vuelta. Lo sé, suena loco, pero el dolor te lleva a hacer cosas impensables. Después de semanas de investigar, me topé con un antiguo ritual que prometía devolver a los muertos a la vida. La advertencia era clara. No despiertes lo que no puedes controlar. Pero yo estaba desesperado y el riesgo no me importaba. Reuní los materiales, esperé a la noche más oscura y llevé a cabo el ritual en el lugar donde lo habían enterrado. Al principio no pasó nada, solo el silencio de la noche, pero justo cuando estaba por darme por vencido, sentí un frío intenso en el aire y una voz susurrante empezó a llamarme por mi nombre. Era su voz. Mi corazón se detuvo cuando vi una figura emerger de la oscuridad. No era él, o al menos no como lo recordaba. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y su voz era como si viniera de las profundidades de la tierra. Me habló con resentimiento, exigiendo que lo dejara descansar en paz, pero antes de que pudiera reaccionar, me hizo una oferta: unirme a él en el más allá, o sufrir las consecuencias de haberlo perturbado. El miedo me paralizó, y en ese momento supe que había cometido un error fatal. Desde entonces, siento su presencia en cada sombra, en cada susurro del viento. No sé cuánto tiempo me quede, pero lo que es seguro es que la muerte no es el final, sino el principio de algo mucho más oscuro. Quiero compartir contigo una experiencia que ha cambiado mi vida para siempre. Un par de meses atrás, atravesé una crisis personal y profesional. Desesperado por una solución, comencé a investigar en internet y libros de ocultismo. En uno de esos textos encontré una invocación para contactar con un ser conocido como el guardián de las profundidades, una entidad de inmenso poder que, según los textos, podía conceder deseos a cambio de un sacrificio. Decidí proceder. La invocación requería un ritual específico, en un lugar apartado y desolado. Preparé todo cuidadosamente, una serie de símbolos antiguos en el suelo, ofrendas y una serie de palabras en un lenguaje arcano. A medida que avanzaba con el ritual, el aire se volvía denso y una sombra oscura emergía en el centro del círculo de invocación. El ser se presentó como una figura envuelta en niebla, con ojos que parecían reflejar un abismo sin fin. Su voz resonó en mi mente más que en mis oídos, pidiéndome que hiciera un juramento de servidumbre. Me ofreció un poder increíble, la habilidad de controlar las mentes de los demás y manipular situaciones a mi favor, pero con una condición: mi alma y mi existencia estarían atadas a su voluntad. Desesperado por el cambio y ciego por el deseo de escapar de mi situación, acepté. Sentí una energía oscura fluir a través de mí y el ser desapareció en un remolino de sombras. Desde entonces, he obtenido el poder prometido. He manipulado situaciones y personas y mi vida ha cambiado dramáticamente. Sin embargo, con cada uso de este poder, siento una creciente presión, una sombra que siempre está detrás de mí. Mi existencia se siente vacía y mi mente está plagada de pesadillas en las que el guardián de las profundidades me recuerda el precio de mi acuerdo. Hace unas semanas me encontré con una antigua leyenda en un libro polvoriento.
que hablaba de un ser conocido como el conductor del abismo. Este ente, según el relato, tenía el poder de conceder cualquier deseo a cambio de un precio. Desesperado por cambiar mi vida y encontrar respuestas a un misterio personal, decidí invocar al conductor del abismo. La ceremonia debía llevarse a cabo en un lugar que estuviese entre los dos mundos, un espacio donde lo terrenal y lo sobrenatural se encontraran. Elegí un viejo cementerio y un lugar con tumbas olvidadas y una atmósfera que parecía conectar con el más allá. Esa noche me dirigí al cementerio con una mezcla de miedo y anticipación. Al llegar, el aire estaba pesado y el silencio era casi palpable. Tracé los símbolos y recité el conjuro, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más frío y el suelo temblaba lentamente. De repente, una niebla espesa apareció y de ella emergió una figura encapuchada, con una voz que resonaba como el eco en el vacío. El conductor del abismo me ofreció lo que deseaba, respuestas a todos mis misterios de vida y una solución a todos mis problemas, pero, como advertencia, me dijo que debía estar preparado para lo que viniera. Acepté el trato y en ese momento el suelo bajo mis pies se hundió. Cuando recuperé el sentido, me encontraba en una dimensión paralela, un paisaje de desolación y ruinas interminables. Vi cómo se manifestaban mis deseos y respuestas a través de visiones y voces que susurraban verdades aterradoras sobre el pasado, el presente y el futuro. Volví a mi realidad con el conocimiento que había buscado, pero pronto me di cuenta de que el conductor del abismo no se había ido. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo fragmentos de ese lugar sombrío y escucho susurros que prometen un futuro aún más oscuro. Las respuestas que obtuve no han traído paz, sino una inquietante sensación de que algo terrible está por venir. Siento que el conductor del abismo sigue observándome, esperando el momento adecuado para reclamar el precio del pacto. La sensación de ser observado es constante y las visiones de ese lugar desolado han comenzado a infiltrarse en mi vida diaria. Siempre he sido el intermediario entre los vivos y las fuerzas que no podemos ver. Un hombre desesperado acudió a mí buscando el favor de la Santa Muerte. Su ambición era ilimitada, pero su corazón estaba podrido. Quería riquezas, poder, todo lo que un mortal codicia, pero su precio era inaceptable. Me pidió que ofreciera a su hijo como sacrificio. Le advertí que la Santa Muerte no es como otros seres. Ella protege, guía y cuida, pero también exige respeto. Su mirada en la efigie es natural, pero su juicio es absoluto. Aún así, insistió. Hicimos el ritual y cuando llegó el momento de la ofrenda, sentí un frío intenso, como si la misma muerte hubiese entrado en mi círculo. El silencio era aplastante. De pronto, la vela se apagó y una sombra envolvió la habitación. La voz de la Santa Muerte resonó en mi cabeza. ¿Crees que un padre puede ofrecer la vida que no le pertenece? El hombre cayó de rodillas, gritando en un terror que nunca olvidaré. Su hijo, dormido en la habitación contigua, despertó sobresaltado, pero estaba a salvo. El hombre cayó de rodillas, gritando en un terror que nunca olvidaré.
su hijo, dormido en la habitación contigua, despertó sobresaltado, pero estaba a salvo. El hombre, sin embargo, fue condenado. Su ambición desmedida lo llevó a un destino peor que la muerte. Ahora es un alma en pena, condenado a vagar sin descanso, mientras la Santa Muerte se llevó lo único que realmente le pertenecía: su alma. Sus